Ahora, al principio, como siempre, intentamos recordar de nuevo la motivación altruista. Pensamos que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con ese propósito voy a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Vamos a continuar estamos en la parte del texto que habla sobre la bodhicitta, concretamente sobre cómo generar la bodhicitta siguiendo el método del bodhisattva. Santideva consiste en cambiarse por los demás, en hacer la práctica de Tonlen, de tomar el sufrimiento de todos los seres, ofrecer la felicidad. Entonces, en los últimos días estuve leyendo algunos consejos, consejos del entrenamiento mental, y estábamos hay en total 22 consejos, leímos los primeros 6. El séptimo, es importante recordar que todos los consejos son para tratar de hacer la práctica de la bodhicitta, de generar en nuestra mente la bodhicitta, usando todas las circunstancias que encontramos en la vida y especialmente las dificultades, y usando el método de cambiarnos por los demás, pensar siempre en los demás como algo más importante y no dar tanta importancia a nosotros mismos. Y luego estos consejos a veces parecerá muy difícil practicarlos al pie de la letra. Parece que eso es para alguien que tenga grandes cualidades y que nosotros no somos capaces de esto. No tenemos que desanimarnos si parece que estamos lejos de llegar a ese nivel. Pues se trata de ver que en las enseñanzas siempre se pone el ideal. Se explica cómo es, digamos, el ideal de la práctica. Debemos tratar de llegar más o menos o acercarnos más o menos ahí. No quiere decir que porque no podamos practicar al pie de la letra que no nos sirve de nada o que no somos, que no tenemos ninguna capacidad para practicar. Aunque en las enseñanzas siempre hable de un ejemplo ideal o un caso realmente ideal o perfecto, aunque nosotros no estemos a ese nivel, el tener esto como ideal o como meta nos ayuda a practicar según el nivel que tengamos. La verdad es que si lo intentamos, la mente, como es algo que cambia, que se transforma, que se limpia, se purifica, llega un momento que podemos practicar de una forma que antes nos parecía imposible. Entonces, el siguiente consejo dice: reúne las causas de los tres principales. Los tres principales son uno es encontrar al maestro perfecto, tener la mente dispuesta para la práctica y tener las condiciones y recursos necesarios. Parece que no es remedio. Yo tomo todo tipo de caramelos, pastillas, infusiones, miel y todo. Ni la plata coloidal. Eso es porque eres un gran maestro, porque me acuerdo de la Matopa Rinpoche que tosía mucho, hace años, tosía. Lo grande se ve que les pasa esas cosas. Luego se pasa, sobre todo es al principio, luego se pasa.
Entonces dice, reúne las causas de los tres principales. Entonces la causa para encontrar al maestro perfecto es, como decíamos estos días, purificar nuestra mente, acumular méritos y hacer oraciones sinceras. Luego la causa para tener la mente dispuesta a la práctica, porque no es suficiente con encontrar una persona que tenga todas las cualidades para guiarnos en el camino. Además debemos tener energía, ¿no? Tener la mente dispuesta para la práctica, principalmente si meditamos en la impermanencia de la muerte, si meditamos en las desventajas del samsara. Todo esto hace que nuestra mente no se distraiga con actividades mundanas y que nazca el deseo y el interés por practicar el Dharma. Y luego tener las condiciones y recursos. Porque aunque tengamos la guía ideal de un maestro perfecto, aunque tengamos mucho interés por practicar, si no tenemos recursos, si vivimos en un estado de mucha pobreza, o estamos obligados a trabajar 24 horas al día sin tener tiempo, o vivimos en un lugar en el que no hay acceso a las enseñanzas, etc., entonces no podemos. Y para ello, las causas serían practicar la generosidad, la ética, la paciencia. Gracias a ello obtenemos todas las condiciones ideales. Entonces, intentar reunir las causas para esto, para que en esta vida podamos practicar y que en las vidas futuras tengamos también las condiciones ideales para la práctica. Luego el siguiente dice, medita para que los tres no degeneren, para que no degenere la fe y el respeto hacia el maestro, para regocijarse en el entrenamiento mental y practicar los consejos con atención y vigilancia. Más o menos parece, para que no degenere la fe y el respeto hacia el maestro, esto es lo que hemos comentado estos días. Regocijarse en el entrenamiento mental, que dice no solamente poner esfuerzo, sino alegrarnos mucho cada vez que, aunque sea poco, lo que podamos hacer, alegrarnos por ello, regocijarnos y luego alegrarnos por la práctica de los demás. Aunque nosotros no tengamos la capacidad de practicar o tengamos muchos problemas, si nos alegramos de que otras personas practiquen, creamos muchos méritos. Y luego, el tercero, practicar con atención y vigilancia. Entrenar constantemente la atención y la vigilancia como hacemos en la meditación y luego durante las actividades del día. Luego dicen no dejes ociosos ninguno de los tres, el cuerpo, la palabra y la mente. Dejar ocioso el cuerpo es actuar sin poner ninguna atención, simplemente dejarse llevar el tuntún y hacer lo que hace todo el mundo, sin preocuparte si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. Y con la palabra lo mismo, dejarte llevar por bla, 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 y hablar, todo lo que sea, sin poner atención, y que lo que decimos que tenga sentido o no tenga sentido, sin dejar ocioso la palabra. Dejar ociosa la mente, dejar que los pensamientos y deseos y aflicciones hagan lo que quieran de nuestra mente. Es tratar esto. El consejo es poner atención a lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Luego, el siguiente dice,
permanece imparcial y contempla la pureza en todo. La pureza en todo. No discrimines entre amigos y enemigos, entre seres y budas. Permanece imparcial y contempla la pureza de todo. Contempla que todo, la naturaleza de todas las cosas es la vacuidad. Todo en realidad es completamente puro. Es como una ilusión, como un sueño. Entonces, no hacer esa diferencia a la hora de practicar el tonen, por ejemplo, tomar el sufrimiento de otros, dar la felicidad. Practicarlo con cualquier persona con la que nos relacionemos o que podamos pensar. Lo mismo sea un ser querido, que alguien que no conocemos, que incluso una persona que nos cause mucho daño o que nos odie o a la que aborrecemos. Practicar hacer esta práctica exactamente igual. Y luego dice, no discriminar entre seres y budas. Pensar que para alcanzar la iluminación, el Buda es el ideal o la meta que queremos alcanzar. Pero los seres son lo que nos lleva a la iluminación. Es gracias a practicar el amor y la compasión, la generosidad, etc., alcanzamos la iluminación. Entonces, ver que son tan importantes unos como otros. Esto a nivel convencional. Y a nivel último, contempla la pureza de todo. Todo es como una ilusión. Lo mismo Buda, el estado de Buda, que los seres, que el sufrimiento es todo como una ilusión, como un sueño. Entonces no quedarnos atrapados en que esto es así, en esa apariencia que tienen las cosas de tan reales, de tan sólidas. De hecho, debemos practicar la bodhicitta siempre uniendo los dos aspectos, la bodhicitta convencional y la bodhicitta íntima. Tratar de recordar una y otra vez, mientras practicamos el amor y la compasión, que todo es como un sueño, es como una ilusión, que las cosas, la naturaleza de todas las cosas es vacía. Luego el siguiente dice, cultiva lo profundo y lo extenso y aprécialo todo. Es lo que estaba mencionando. Lo profundo es la realidad última. Es cuando quitamos los velos de la mente y la mente tiene la capacidad de ver las cosas sin alteraciones, sin error. Percibimos la realidad última, que todo es vacío. Y en esa realidad última no hay diferencia ni de Budas, ni de seres, ni de yo, ni de los demás, ni del mundo externo, ni del mundo interno. Es vacuidad, es todo pureza y es un estado además de perfección. Y todo está ahí incluido. Luego, convencionalmente, porque cada uno estamos atrapados en un punto de vista subjetivo, personal, limitado por los velos que nos cubren, la conciencia, no vemos esa realidad última y aparecen las cosas tal como nuestro karma las crea. Aparecen amigos y enemigos, aparece la felicidad y el sufrimiento y estamos ahí atrapados. Y en ese mundo convencional, el amor y lo que debemos practicar es el amor y la compasión, la generosidad, la ética, desarrollar la atención, etc. Entonces, cultivar los dos aspectos, lo profundo, que es la realidad última, la vacuidad, ver que todo está vacío, es como una ilusión, y al mismo tiempo lo convencional, el amor y la compasión, etc. El siguiente dice, medita siempre que tengas dificultades. Debemos practicar la meditación siempre, y en este caso la meditación es el tono constantemente, o sea que tomamos el sufrimiento de todos los seres, damos la felicidad. Meditar en todo momento, y especialmente cuando hay dificultades, cuando tenemos problemas. La práctica de Tonen es muy efectiva cuando tenemos problemas. Y si usamos cada problema, por ejemplo,
Si yo tengo un dolor muy fuerte en la rodilla, de repente, en vez de perder la calma y ir corriendo a quejarme o esto, aplicar la práctica de Tonglen, pensar que tomo todo el sufrimiento de los demás y aquí sobre mi dolor de rodilla y ofrezco todo. Esto hace que ese problema, esto hace que, hace que ese problema no nos afecte. Ya sea cualquier cosa, que sea una molestia, un dolor de cabeza o una situación, un disgusto, una desgracia, ocurra lo que ocurra, cualquier dificultad, si la usamos para... Eso no quiere decir que no hagamos nada por solucionarlo. Si tenemos un problema, vamos al médico, tomamos la medicina o lo que sea, pero al mismo tiempo practicamos Tonglen. Entonces el problema, sea lo que sea, no nos va a dañar en absoluto. No solamente no nos va a dañar, nos va a beneficiar mucho. Nos beneficia mucho porque de esa forma se purifica rápidamente, se cura, no nos altera la mente positiva. Por eso aprovechar, practicar Tonglen en todas las circunstancias, pero especialmente cuando hay alguna dificultad. Luego el siguiente dice, permanece independiente de cualquier circunstancia. Practica exactamente igual en el éxito que en la desgracia. Lo mismo, igual que podemos usar todas las condiciones adversas para practicar el Tonglen, lo mismo cuando todo nos va muy bien, cuando disfrutamos de, no sé, de algo, algún éxito o de un placer, de cualquier placer que disfrutemos, pensar que ofrecemos ese disfrute para el beneficio de todos los seres, es exactamente igual. Si lo pensamos, si lo analizamos, veremos que cuando tenemos una mente ordinaria, nos daña tanto las desgracias como los éxitos de la vida. Cuando nos aferramos a ello, cuando algo va mal, inmediatamente aparece el rechazo, el malestar, el odio, el enfado, etc. Entonces, si lo pensamos bien, si lo analizamos, veremos que con una mente ordinaria nos dañan tanto las desgracias como los éxitos, tanto el sufrimiento como el placer, porque el sufrimiento nos genera rechazo, odio, miedo, enfado, etc. Y el placer nos genera orgullo, apego, un poco de arrogancia, todo tipo de aflicciones, tanto el placer como el dolor nos genera aflicciones. Si usamos la técnica de cambiarnos por los demás y usamos las circunstancias que encontremos para esta práctica de Tonglen, tanto el sufrimiento como la felicidad nos van a enriquecer y nos van a beneficiar y no nos van a dañar en absoluto. En realidad tenemos el karma que tenemos y según el karma que tenemos encontramos problemas, sufrimientos, dificultades, encontramos éxitos, placeres, etc. Esto es el resultado de nuestras acciones del pasado y de nuestras acciones del presente. Ahora, si eso lo tomamos con una mente ordinaria, una mente mundana, tanto los placeres como los problemas nos alimentan las aflicciones y alimentan el karma, creamos karma y nos crean problemas y sufrimientos.
si ese karma que tenemos, tanto la felicidad como el sufrimiento, lo gestionamos con una mente virtuosa, como es la mente la mente de la bodhicitta, pensar que tomamos el sufrimiento de todos los seres. Tanto la felicidad como el sufrimiento que nos traen nuestro karma, tanto las experiencias agradables como desagradables, nos enriquecen, no nos dañan en absoluto, porque el sufrimiento es siempre una purificación de un karma que tenemos pendiente, que con una mente virtuosa se purifica rápidamente y con poco problema. Y la felicidad y el sufrimiento, y la felicidad quiero decir, y los éxitos, con una mente virtuosa nos enriquecen todavía más, hacen que creemos más méritos. Entonces por esto dice, medita siempre que permanece independiente de cualquier circunstancia, practica exactamente igual en el éxito que en la desgracia. Usa cualquier situación en la vida. Y lo mismo cuando no tenemos ni problemas, ni éxitos, ni desgracias. Practicar constantemente. El siguiente dice, practica lo más importante a partir de ahora mismo. Lo más importante es la bodhicitta. Entonces, si recordamos este consejo, si lo repetimos en la vida diaria, muchas veces a lo largo del día, porque se nos olvida inmediatamente la práctica, cuando nos distraemos con actividades del día. Si repetimos de vez en cuando, practica lo más importante a partir de ahora, de este momento. Eso podemos practicarlo en cualquier situación, cuando estamos trabajando, conduciendo, descansando, hablando, en cualquier actividad del día. Si nos hemos entrenado en la meditación, simplemente pensar que con cada inspiración tomamos todo el sufrimiento de todos los seres y recordamos la compasión. Con cada expiración ofrecemos toda la felicidad a todos los seres, recordamos el amor, pensar esto que estamos meditando, la bodhicitta, el deseo de alcanzar la iluminación para esto, aliviar todo el sufrimiento de todos los seres y darles toda la felicidad. Entonces, si repetimos un poco ese pensamiento, practica lo más importante a partir de ahora mismo. Una y otra vez. Si entrenamos nuestra mente, luego llega sin tener que esforzarse por ello. Luego dice el siguiente, no te equivoques, no hagas prácticas equivocadas. Y habla de 6 tipos de prácticas equivocadas. Paciencia equivocada, gusto equivocado, compasión equivocada, aspiración equivocada, consejo equivocado, regocijo equivocado. Entonces, nosotros intentamos practicar todo esto, la paciencia, la compasión, etc. Y dice, debemos tratar de practicar correctamente y no hacer prácticas equivocadas. Por ejemplo, con respecto a la paciencia, dice, tener paciencia con las dificultades de la vida mundana y no tener paciencia en el Dharma es una paciencia equivocada. Quiere decir, si nosotros somos capaces de, en la vida diaria, hacemos actividades que al final no tienen ningún beneficio, pero nos esforzamos, que si lo analizamos bien veremos que nos ocurre muy a menudo. Nos esforzamos mucho por cualquier tipo de placer o distracción y luego al final nos damos cuenta que no ha servido de nada todo ese esfuerzo, pero luego volvemos otra vez a repetir esto. Y tenemos paciencia en el sentido de que trabajamos mucho, no conseguimos nada y todavía seguimos, todavía. Esto parece ridículo, parece de una persona ignorante y tonta, pero si lo analizamos, tropezamos así una y otra vez. Y tenemos esa paciencia, esa entusiasmo o lo que sea, de repetir
una y otra vez todo ese esfuerzo para conseguir cualquier placer o distracción que sabemos que al final solamente nos va a dejar insatisfechos. Pero tenemos ese hábito y esa capacidad de hacer esto. Ahora, cuando nos ponemos a practicar el Dharma, aparece un poco una dificultad y ya se nos acaba la paciencia, ya esto es nada. Entonces, reflexionar sobre esto, la paciencia, vale la pena tener paciencia cuando practicamos algo que sabemos que realmente es valioso, que nos va a traer mucho beneficio, y esto, y no practicar la paciencia equivocada. El gusto equivocado es, dice, no disfrutar del Dharma al escuchar, analizar y meditar, pero sí disfrutar con conversaciones mundanas, con actividades mundanas, ordinarias, que es cuando tenemos mucho interés o disfrutamos, pasamos horas y horas en actividades, digamos, frívolas, simplemente de estar distraídos con conversaciones de charlatanería o esto, o con actividades así. Y sin embargo tenemos interés por esto y pasamos mucho tiempo en ello. En cambio, no disfrutamos practicando el Dharma. Empezamos a practicar un poco y nos cansamos. Nos parece larguísimo. Una meditación corta, 15 o 20 minutos o media hora, nos parece larguísimo. En cambio, en un ambiente simplemente de cotilleo, bla, 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 se pueden pasar horas y horas y no nos cansamos. Entonces, eso sería un gusto equivocado. Se trata de un poco reconocer que tenemos gustos equivocados e intentar encauzarlos por un camino más constructivo. Luego está la compasión equivocada, que es, dice, no sentir compasión por los seres malvados y sin embargo tener compasión con las personas que practican Dharma cuando están experimentando dificultades. Quiere decir que a menudo si vemos a alguien que practica el Dharma, que se está esforzando por practicar y que por esforzarse pues igual pasa frío, pasa hambre o pasa ciertas dificultades, entonces nos inspira mucha compasión y a menudo pensamos mejor déjalo y esto. En cambio, cuando pensamos en una persona malvada que está causando mucho sufrimiento a muchos seres, no nos inspira ninguna compasión. No pensamos que esa persona está creando mucho sufrimiento y que va a sufrir mucho y no nos inspira ninguna compasión. Entonces, evitar esa compasión equivocada. Quiere decir, si vemos a alguien que practica el Dharma y está experimentando dificultades, pues si podemos ayudarle está bien y aliviar las dificultades. Pero en general, practicar el Dharma lleva consigo cierto. Si tomamos preceptos un día, solo comemos a mediodía, por la tarde tenemos un poco de hambre o pasamos un poco de frío o lo que sea. Entonces, eso, si tenemos sabiduría, una persona que tenga sabiduría y ve cuando alguien está practicando el Dharma, que pone mucho esfuerzo y que pasa dificultades. Todas las dificultades, cuando practicas el Dharma, es una purificación muy intensa de karma negativo y de obstáculos de la práctica. Entonces, una persona con sabiduría, que conozca un poco esto, la práctica del Dharma, si ve a alguien que se está esforzando y que pasa ciertas dificultades, que son siempre pequeñas comparadas con otras, se alegra. Se alegra por el hecho de que sabe que gracias a eso, esa persona está creando muchísimos méritos, está evitando muchísimo sufrimiento y que es algo muy positivo y muy virtuoso.
Y esto con respecto a la compasión equivocada, un poco darnos cuenta que hay seres que realmente son dignos de compasión, especialmente los seres malvados, que crean mucho karma negativo. Eso no quiere decir que nos alegremos de que creen karma negativo o que causen sufrimiento a los demás. Y si podemos evitarlo, hay que evitarlo, por supuesto. Pero si vemos a alguien con una mente muy negativa, una persona malvada, es realmente un objeto digno de compasión. Luego dice, aspiración equivocada es no aspirar al Dharma puro, sino buscar la felicidad mundana. Es un poco como el de antes, no tener demasiado interés por el Dharma y tener mucho interés y aspiración por tener mucha fama, acumular muchas riquezas, etc., muchos placeres, etc. Consejo equivocado es cuando hay personas que tienen confianza en nosotros, aconsejarles hacer actividades mundanas, esta es o cualquier actividad mundana, y no aconsejarles practicar el Dharma. Serían consejos equivocados, sabiendo aconsejarles hacer algo que sabemos que al final no le trae ningún beneficio. Sería consejo equivocado. Y luego regocijo equivocado es no regocijarse por la virtud de uno mismo y los demás, sino alegrarse de las desgracias del enemigo. Regocijarse es esto, cada vez que hacemos cualquier práctica, alegrarnos por ello, y cada vez que vemos o pensamos en la práctica los méritos de los demás, alegrarnos por ello. Entonces, el no hacer esa práctica y sin embargo alegrarnos cuando le ocurre una desgracia a una persona que consideramos nuestro enemigo, que es algo que nos pasa a todos a menudo, que si lo observamos veremos que una persona que nos cae muy mal o una persona que consideramos muy negativa, cuando le ocurre una desgracia nos alegramos por ello. Entonces eso es un regocijo equivocado, que no sirve de nada. Alegrarse del sufrimiento de otros no sirve para nada. Sin embargo, alegrarnos de la práctica virtuosa nuestra y de los demás es algo muy, muy beneficioso. Y a menudo a nuestro alrededor hay mucha gente que hace cosas muy positivas. Entonces, alegrarnos por ello, regocijarnos, es una práctica muy beneficiosa. Entonces, eso es sobre 6 tipos de prácticas equivocadas. Luego el siguiente dice, no tengas expectativas. Eso está claro, practicar sin esperar obtener resultados. El siguiente dice, no interrumpas tu práctica, especialmente cuando encuentres dificultades. Como hemos dicho antes, practicar en todos los casos y especialmente cuando tenemos problemas en la vida. El siguiente dice, libérate a través de la investigación y el análisis. Entonces, esto es un poco, hay que explicarlo un poco. Liberarse a través de la investigación y del análisis quiere decir, en general hay 2 tipos de liberación. La liberación se llama liberación sin análisis y con análisis. Entonces, liberación sin análisis sería, por ejemplo, si nosotros, en el caso de los monjes, que tomamos unos votos para evitar ciertas acciones. Entonces, cuando tomas los votos y los guardas y evitas esas acciones, te liberas de las consecuencias negativas de esas acciones que evitas. Mientras mantienes los votos. Pero eso no te libera, no evita que la mente tenga aflicciones o tenga interés.
la liberación con análisis es tomar eso, la decisión de evitar ciertas acciones negativas sabiendo que traen resultados negativos y cuando tenemos esa inclinación a realizar estas acciones. Entonces, mientras guardamos esta determinación que hemos tomado, estamos protegidos, estamos libres de los resultados de estas acciones. Pero nuestra mente no está libre de ello, porque está siempre esa tendencia. La liberación con análisis es, además aparte de tomar los votos, es analizar con la meditación, a través de desarrollar la calma mental y la visión superior, usar la capacidad de concentración para analizar las desventajas de esas acciones y de esas tendencias, para entenderlas perfectamente. De esa forma se erradica la tendencia a realizar esas acciones. Entonces, la liberación con análisis elimina la tendencia a realizar acciones negativas. La liberación sin análisis es algo que nos protege de eso temporalmente, pero no estamos libres de caer en esto. Ahora no se me ocurre otro ejemplo, pero la diferencia es eso, que si nosotros un hábito, por ejemplo el hábito de fumar, si tomamos la determinación, es que el hábito de fumar, no sé, ahora mismo no se me ocurre, y hay otros ejemplos. La liberación sin análisis es, por ejemplo, cuando los monjes, la sangha, seres ordenados, tomamos el voto del celibato y viviendo con la sangha en un monasterio, monjes o con monjas, mientras vives y guardas el voto, estás protegido de romper ese voto. Pero no estás libre del deseo. El deseo de tener relaciones sexuales sigue estando ahí. Aunque tú hayas tomado el voto, ahora mientras estás en ese ambiente y mientras guardas los votos, estás protegido, estás liberado, digamos, de las desventajas de esto. Pero no estás libre, tu mente no está libre del apego, del deseo. En cambio, con la meditación, si meditamos con las desventajas de esto, bueno, entonces llega un momento, en el caso del voto del celibato, pues sería en el caso que eso se enfatiza más en el camino Hinayana, de llegar a estar libre del deseo, a liberarse definitivamente del deseo, que entonces no hay ningún problema de tener, digamos, de vivir en un ambiente, aunque no sea un monasterio o esto. Tu mente está libre de ese deseo. Entonces la diferencia es esta, que la liberación sin análisis es simplemente mantener las circunstancias que te evitan realizar ciertas acciones. La liberación con análisis es quitar de tu mente la tendencia he puesto el ejemplo del celibato, pero por ejemplo el ejemplo de matar o robar, que quizá este es más. El ejemplo de robar, por ejemplo. Si una persona, por el ambiente en
en el que vive y esto, o porque ya de pequeño tiene un poco esa tendencia de cleptomanía o de robar. Entonces, una persona que tenga tendencia a robar o tendencia a la violencia y esto, si toma como la determinación de evitar esto, o toma los votos y vive en un monasterio y evita esto, mientras guarda los votos está protegida, está libre de las desventajas de esas acciones, de robar y matar, etc. Pero su mente no está libre de esto, porque tiene un poco esa tendencia. Si con la meditación analizamos todas las desventajas de esas aflicciones y lo vemos claro, desarrollando la concentración, la mente se libera de eso, ya no tiene esa tendencia, ya no tiene. Entonces, da igual que esté en un ambiente o en otro, no tiene eso. No sé, no sé si lo he explicado bien. Es un poco... A mí me ha venido el ejemplo de las cárceles. En una cárcel está bien que existan las cárceles. Por ejemplo, si una persona que tiene la tendencia a delincuencia, a robar y esto, mientras está en la cárcel está protegida o está libre de realizar esa acción. Pero su mente no está libre y en el momento que salga de la cárcel y encuentre circunstancias favorables, caerá otra vez. Pero esa misma persona en la cárcel, si medita, desarrolla la concentración y medita con una mente muy clara en las desventajas de la delincuencia y las ventajas de la honradez y esto, y a un momento que la mente, digamos, esa tendencia que tenía en su mente ahí, desaparece. Y en el momento de que desaparece, esa persona puede salir de la cárcel y meterse en un ambiente que favorece la delincuencia y no caerá en esto. Entonces la diferencia de la liberación con análisis es que la liberación con análisis libera definitivamente a la mente de estas acciones. La liberación sin análisis es simplemente, digamos, proteger las circunstancias o evitar, como en la cárcel, evitar que encuentres las circunstancias. Si hablamos del apego, si tenemos apego hacia lo que sea, si nos mantenemos apartados del objeto del apego, no aparece, pero sigue estando ahí el apego. Pero si meditamos en ello, si meditamos en las desventajas del apego, llega un momento que se elimina, se quita de la mente, y entonces, aunque haya objetos de apego, no surge. No sé, ¿querías? ¿La liberación con análisis es parecido a la renuncia? Bueno, la renuncia sería una liberación con análisis. La renuncia, cuando aparece, digamos, espontánea y sincera, de todo corazón, que la renuncia en este caso, renunciar al samsara es ver que la vida, digamos, la vida de estar controlado por el karma y las aflicciones es todo sufrimiento. Y esto yo no quiero verlo como algo muy desagradable y no tener ningún interés por seguir ahí y querer salir de esto. Entonces, cuando aparece la renuncia sincera es una liberación con análisis. Otra cosa es como nosotros, aunque no tenemos esa renuncia sincera, pues tratamos de, no sé, evitar involucrarnos demasiado en la vida mundana para evitar esto, aunque tenemos tendencia ahí y tenemos deseo. En el caso de la renuncia, el deseo se ha acabado. Es como decir, esto ya no me interesa para nada, no tengo ningún interés. Y esa sería una liberación con análisis, porque la mente se ha limpiado de esa tendencia, de eso. Y
Entonces esto dice, libérate a través de la investigación y el análisis. El siguiente dice, no seas arrogante. El siguiente, que es el consejo número 20, dice, no seas impulsivo. Impulsivo sería, por ejemplo, cuando alguien habla de tus defectos delante de los demás, no dejarte llevar por impulsos de enfado y de cólera, etc. No dejarse llevar por esto. El siguiente dice, no seas variable, no cambies del buen humor al enfado por cualquier pequeña circunstancia. Trata de mantener una mente en calma, una mente positiva y no cambiar. Si observamos un poco nuestra mente, veremos que cambiamos muy a menudo. Que en un mismo día tenemos en un momento una mente muy feliz y así. Y luego en otro momento una mente como muy triste o muy enfadada. Y luego el último dice, no esperes agradecimiento. Esto, cuando practiques, cuando beneficies a los demás, etc., hacerlo de todo corazón, con el deseo de ayudar a los demás, sin esperar ningún agradecimiento. Entonces, estos son los 22 consejos del entrenamiento mental. Y ya un poco casi para acabar con el tema, porque yo tengo aquí muchas notas sobre el entrenamiento mental, pero nos llevaría mucho tiempo. Básicamente todo ello, todos estos consejos que hay de muchos maestros y así, que enfatizan aplicarlos todos o relacionarlos todos con la práctica de la bodhicitta a través del método de cambiarnos por los demás. Y se trata de enfatizar una y otra vez, pensar en los demás igual que pensamos de nosotros mismos. Y esto unirlo con la respiración y tratar de entrenar nuestra mente para que se acostumbre a cada vez que inspiramos, pensamos en compasión, en aliviar el sufrimiento de todos los seres, cada vez que respiramos. Y ese es el método para generar la bodhicitta. Luego dice Lama Tsongkhapa que hay 2 obstáculos para generar esta mente. Un obstáculo es ver que uno mismo y los demás son algo distinto y algo que no tiene relación. Todos tenemos esa sensación muy clara. Yo y los demás, otras personas, somos como algo completamente distinto y separado. Ese es un obstáculo. Y el segundo es pensar que el sufrimiento de los demás no nos afecta a nosotros. Si vemos a alguien que tiene una desgracia, como no sea un ser muy querido, que otros sufran no nos afecta a nosotros. Y luego también, si pensamos en el karma, cada persona tiene su karma individual y esto no tiene relación con nosotros. Entonces, estos 2 obstáculos, el antídoto a ello, la forma de superar estos obstáculos, es entender que estamos todos relacionados, que esa visión que tenemos de independientes nosotros de los demás no es correcta. Entender que el sufrimiento de los demás nos afecta a nosotros, la felicidad de los demás nos afecta a nosotros. Nuestra felicidad y nuestro sufrimiento afectan a los demás, que estamos relacionados, que todas las cosas son interdependientes. A nivel convencional, si lo analizamos, podemos ver que es así. Si empezamos por el núcleo familiar o de una pareja, los problemas de la pareja, de mi pareja, me afectan a mí. Si yo convivo con alguien que está sufriendo, eso me afecta a mí, seguro. Y la felicidad, si yo convivo con alguien que
digamos, que tiene una mente feliz y que está muy bien, que tiene grandes cualidades, eso me afecta a mí, me beneficia. Entonces, entender que el sufrimiento de otros nos daña a nosotros, la felicidad de otros nos beneficia, que estamos unidos, que estamos relacionados, que somos dependientes. Si lo entendemos a nivel de núcleo familiar, o de la pareja o así, y si vamos ampliando lo mismo, si vivimos aquí en el barrio y hay un problema, hay alguien que está sufriendo mucho, de alguna forma nos afecta a nosotros. En la ciudad, igual, en el país y en todo el mundo, igual. Pensar, si un poco analizamos, veremos que estamos todos relacionados, que dependemos unos de otros. Y luego que nuestra propia mente, nuestra propia felicidad y sufrimiento y esto afecta a los demás. Que dependemos unos de otros. Entonces, esto, el meditar en que todo está relacionado, todos dependientes. Sobre esto hay muchos, en el Bodhisattva Charyavatara pone muchos ejemplos. Dice, si tú piensas que el sufrimiento de otra persona no te afecta a ti, ¿no? Es igual que pensar, si yo tengo una herida en la mano izquierda, como a la derecha no le afecta, no tengo que hacer nada por si me clavo una espina si me clavo una espina aquí que me está doliendo, inmediatamente uso la mano derecha para quitar la espina y aliviar el dolor. Entonces dice, si tú piensas que esto es separado una mano de otra, esta no tiene que, como el problema es de esa mano, esta no tiene, bueno, un ejemplo, hay muchos ejemplos en el Bodhisattva Charyavatara sobre esto. Se trata de entender, enfatizar, analizar que todos estamos interconectados. Y si entendemos esto y ponemos esfuerzo en esta práctica de pensar en los demás y pensar en la felicidad de los demás, mejoramos, digamos, el mundo. No solamente en nuestra situación personal, sino mejoramos a los demás. Y la gente que tiene esta cualidad del amor y la compasión es capaz de beneficiar a muchísimos seres. Eso podemos ver muchos ejemplos, no solamente en el budismo, sino hay gente en el mundo con gran corazón que beneficia a muchísima gente. Y es por esto, por la compasión y el amor hacia los demás. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Ya luego el texto habla de cómo generar la bodhicitta. Lo dejamos aquí, continuamos la próxima. Dedicamos